¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Antes de iniciar la clase de hoy, vamos a hablar sobre el tema anterior que vimos en historia. ¿Recuerdan cuál fue el tema anterior? Muy bien, las teorías de la historia del Perú, ¿no? Que el hombre venía de Asia, otra teoría decía que el hombre se había desarrollado en las mismas pampas de Argentina, otra teoría es la teoría australiana y otra la oceánica, ¿no? Muy bien. El día de hoy vamos a hablar también, considerando las teorías, quiénes fueron los primeros pobladores del Perú. Recordamos que al momento en que ellos se trasladaban hacia América, ellos eran inicialmente nómades, ¿verdad? Nómades. Poco a poco y al buscar nuevos terrenos donde cultivar sus tierras, donde cosechar, buscar, ¿no? Cumplir sus necesidades, ellos se fueron volviendo seminómades hasta llegar a sedentarios. Pero todo no fue tan rápido porque pasaron a tener distintos tipos de nombres, ¿no? Vamos a conocerlos el día de hoy. Como observamos en la imagen, están vestidos de una manera indistinta en la actualidad, ¿verdad? Y hay un hombre que que ha cazado, ¿no? Que ha cazado un animal. Muy bien, chicos, veamos. Los primeros pobladores del Perú eran Homo sapiens. Llegaron a fines del Pleistoceno, ¿verdad? En la época del Eoceno, cuando se había desarrollado la era del hielo. Vivieron de la caza, la pesca y la recolección, como evidenciamos en la imagen, ¿no? Están cazando. Cazaron una megafauna como megaterio y mastodonte. Esos fueron los tipos de animales que existían en ese tiempo. Eran nómades y se organizaban en bandas, ¿no? Recuerden que inicialmente, antes de cruzar el estrecho de Bering, ellos eran nómades. También podemos ver algunas pinturas rupestres que desarrollaron, ¿no? En la imagen de ahí de abajo. Muy bien. Los primeros pobladores del Perú. Estamos observando este organizador porque tenemos que diferenciar los dos periodos en los que se desarrollaron estos pobladores. Tenemos el periodo lítico y tenemos el periodo arcaico. El periodo lítico, también llamado como recolectores nómades, ¿sí? Porque recuerda que trasladaban, ¿no? De un lugar a otro. Por eso eran nómades y a su vez recolectores. El primer hombre de este periodo lítico se llama el hombre de Pacaicasa, que se desarrolló en el año 17.500 a.C. aproximadamente. El hombre de Chivateros o del río Chillón, 10.500 a.C. El hombre de Toquepala, 9.580 a.C. El hombre de Lauricocha, 10.000 a.C. El hombre de Paiján, 8.000 a.C. ¿Sí? El siguiente periodo es el periodo arcaico, donde ellos ya estaban pasando a ser seminómades, ¿no? Al inicio eran horticultores seminómades, pero pertenecen al periodo arcaico. Los horticultores, ¿no? Que se dedicaban a la cosecha y a la vegetación, ¿no? Seminómades, perteneció el hombre de Guitarrero o Río Santa, también se le dice, en 9.700 a.C., el hombre de Santo Domingo de Paracas, 8.000 años antes de Cristo, hombre de Chilca, 5.500 años antes de Cristo, hombre de Jayhuamachay, 4.600 antes de Cristo y hombre de Piquimachay, 3.500 antes de Cristo. Muy bien. Cuando ellos ya se estaban tratando de establecer en un lugar, porque recuerden que ya tenían que buscar un lugar seguro y donde podrían satisfacer sus necesidades, se volvieron sedentarios, ¿no? Empezamos entonces con el hombre de Tablada de Lurín, o también lo conocen como hombre Lurín, en 4.500 a.C. aproximadamente. El hombre de Cerro Paloma, 4.200 a.C. El hombre de Huaca Prieta, 2.500 a.C. El hombre de Cotosh, 2.200 a.C. Y el hombre de Chuquitanta, 1600 antes de Cristo. Entonces, tenemos que ver la organización de este organizador para que tú más adelante puedas distribuir, ¿no?
¿Qué tipos de hombres pertenecieron a cada periodo? Recuerda que en el periodo lítico se llamaban recolectores nómades y en el periodo arcaico se dividió en dos, horticultores seminómades y sedentarios. Muy bien, chicos, ahora vamos a ver cada uno de estos hombres, ¿sí? Escuchemos con mucha atención. El hombre de paca y caza, que corresponde al periodo lítico, se desarrolló en Guante en 1969. Richard McNeish en las cuevas de Piquimachay, cueva de la pulga también la llaman, y Pachamachay encontraron instrumentos líticos del periodo pleistocénico, era cuaternaria, como cuchillos, raspadores, puntas de proyectiles, etcétera. Este hombre de paca y caza es considerado el habitante más antiguo del Perú, con una antigüedad de 20.000 años. ¿Sí? Seguimos, el siguiente hombre. Hombre de Toquepala. En la quebrada de Cimarrones, en el lugar denominado Cueva del Diablo, el estudioso Emilio González García en 1961 encontró pinturas rupestres, ¿no? Era un arte que ellos desarrollaban, representando escenas de caza de camélidos, como observamos en la imagen, ¿no? Eran pinturas que hacían en las paredes, eran pinturas rupestres, donde se representaban escenas de cuando ellos cazaban a camélidos, con 7.600 años antes de Cristo. En Arequipa tenemos estas pinturas en la cueva de Zumbay. Él es el hombre de Toquepala, correspondiente al periodo lítico. Chicos, mientras vamos escuchando, vamos resaltando qué ideas relevantes podemos describir de cada hombre. Si recordamos en el hombre que hemos hablado anteriormente, el hombre de paca y caza, resaltamos que en ellos se encontraron, ¿no?, instrumentos líticos, ¿no?, como el cuchillo, raspadores, puntas y proyectiles. En este caso, en el hombre de Toquepala, se encontraron pinturas rupestres, ¿no?, escenas que representaban la caza de camélidos. Entonces vamos considerando las ideas más importantes de cada hombre, porque al final vamos a realizar un cuadro. ¿Está bien, chicos? Seguimos. El hombre de Lauricocha. En la provincia 2 de Mayo, cabecera del río Marañón, es descubierto en 1958 por Augusto Cardich, quien encontró 11 esqueletos humanos pertenecientes a adultos y niños con una antigüedad de 10.000 años antes de Cristo. Junto a ellos se hallaron restos como collares de turquesas, residuos de alimentos y herramientas líticas. Sería esta una primigenia práctica funeraria, el primer ritual religioso. Es el primer resto humano del Perú. Y como observamos en la imagen, estos fueron los utensilios que encontraron en Lauricocha, ¿no? ¿Qué idea resaltante podemos extraer, ¿no?, de el hombre de Lauricocha? ¿Cuál creen que sea ustedes la idea que más resalta? Muy bien, que cuando encontraron estos restos se dio a entender que ellos fueron los primeros en practicar rituales religiosos, ¿no?, o funerales, gracias a los restos humanos que encontraron. Seguimos. Hombre de Paiján. Fue descubierto por Rafael Larco Joyle a principios del 50 en el valle de Chicama, Trujillo, en la ciudad de Trujillo. Tiene 7.600 años antes de Cristo y fue investigado por el arqueólogo Claude Chauchat. Utilizaron piezas líticas talladas por un solo lado que usaron de manera casual como cuchillos. En la zona se encontraron la sepultura de un niño con las manos en la frente, como observamos en la imagen, ¿no? Está un niño con las piernas encogidas y la mano en la frente. Entonces,
Leemos un poco lo que dice la imagen. Dibujos de los esqueletos del joven A y la mujer B encontrados en la zona de Paiján, departamento de la Libertad, tal como se observa en los paijaneses, enterraban a sus muertos doblados o en posición fetal, principalmente a los menores de edad. Entonces, por eso es que también tenían la mano en la frente, se les veía similar a que esos niños tenían la mano en la frente, porque recuerden que cuando los enterraban en posición fetal. Entonces esa es la idea más importante del hombre de Paiján, que a sus, ¿no? A sus muertos los doblaban en posición fetal para luego enterrarlos. Muy bien. Hombre de guitarrero. Este hombre ya pertenece al periodo arcaico seminómade, un paso a ser sedentarios. También podemos encontrar en otros libros como periodo arcaico inferior, ¿sí? El hombre de guitarrero fue descubierto por Thomas Lynch en 1968. Inicia la agricultura incipiente, huertas. Se considera como el primer agricultor del Perú. Cultivaron calabazas, payares y frijoles. Además realizaron trabajos en madera como instrumentos para encender el fuego. Tienen una antigüedad de 8000 años antes de Cristo. Entonces, si bien es cierto el periodo arcaico seminómade, recordamos que también estos hombres eran horticultores. Por eso se dice que se le conoce al hombre de guitarrero como el primer agricultor del Perú, ¿no? ¿Qué encontraron dentro de sus cultivos? Payares, calabazas, frijoles y demás. Entonces, eso es lo que más resalta, ¿no? Que fue el primer agricultor del Perú. Y también que usaron, ¿no? Trabajos en madera como instrumentos para encender el fuego. El hombre de Paracas. El arqueólogo Federico Engel descubrió en 1950 en la península de Paracas a los que serían los primeros pescadores a red con 7000 años antes de Cristo. Junto a sus restos se encontró una flauta decorada, que sería el primer instrumento musical del Perú. Vivían en chozas formando pequeñas aldeas. Es el agricultor más antiguo de la costa. Entonces, ¿qué podemos resaltar del hombre de Paracas? Que posiblemente no eran uno de los primeros pescadores. Y también dentro de los restos que encontraron fue el primer instrumento musical, ¿sí? Seguimos. Hombres de Huay Huamachay. Estos hombres tienen una antigüedad promedio de 8600 años antes de Cristo. Fueron descubiertos por Richard McNeish. Los restos fueron descubiertos por Richard McNeish. Está ubicado en Ayacucho. Se le conoce como el primer pastor de América, ya que lograron domesticar a los auquénidos. Doméstica achiote. Se encontraron restos de corrales, excrementos y huesos de auquénidos. Entonces, ¿qué podemos resaltar del hombre de Huay Huamachay? Ok, corresponde a la ciudad de Ayacucho. Muy bien. ¿Qué más? Que es conocido como el primer pastor, ya que domesticaban auquénidos, ¿no? Como a la llama, la vicuña, los domesticaban. Entonces, esa es la característica principal del hombre de Huay Huamachay. Muy bien, seguimos, chicos. El hombre de Piquimachay. Ustedes dirán, ¿por qué esa imagen de los cuyes? Vamos a leer. Entonces, ¿por qué creen ustedes que haya cuyes en esta imagen? ¿Tendrá que ver algo con la crianza de cuyes? Leemos. Tiene una antigüedad promedio de 6300 años antes de Cristo. Fue descubierto por Richard McNeish y está ubicado también en la ciudad de Ayacucho como el anterior hombre, ¿no? Domesticaron los cuyes y camélidos. Fue el primer pastor de cuyes, por eso la imagen, ¿no? Ellos que domesticaban a los cuyes y el hombre de Huay Huamachay domesticaba a los
auquénidos. Entonces hay cierta diferencia entre estos dos tipos de hombres, pero también se encuentran ambos en la ciudad de Ayacucho y el descubridor es el mismo, Richard McNeish. Muy bien, chicos. Seguimos. Entramos ahora ya al periodo arcaico superior, o también conocido como el periodo arcaico, ¿no? Aquí ya estos hombres eran sedentarios, ¿sí? Ya dejaron de ser nómades, ya dejaron de trasladarse de un lugar a otro para establecerse en un solo lugar. Entonces, primero tenemos al hombre de Tablada del Urín, 4500 años antes de Cristo aproximadamente. Fue descubierto por Josefina Cox al sur de Lima. Se encontró entierro de un niño con su ajuar funéreo. Presenta construcciones de cubículos semisubterráneos. Entonces, en los restos encontrados en Tablada del Urín, que está al sur de Lima, ¿no? Se encontró a un niño, ¿no? Con su ropita en donde ellos acostumbraban a enterrar, ¿no? Con cubículos subterráneos, dicen, construcciones de cubículos semisubterráneos. Entonces, ¿qué es lo más particular o la característica más esencial del hombre de Tablada del Urín? Que ya, ¿no? A sus muertitos, ya en los entierros se acostumbraban a vestir, ¿no? A los difuntos, ¿no? Y tenían una particular construcción donde los enterraban, ¿no? En cubículos semisubterráneos. El hombre Cerro Paloma, 4200 años antes de Cristo. Sus restos fueron encontrados por Federico Engels al sur de Lima. Construyó la primera obra arquitectónica, cercos de piedra con 2 escalinatas. Entonces, ¿qué podemos resaltar del hombre de Cerro Paloma? Sí, se encuentra ubicado al sur de Lima, al igual que el hombre de Tablada del Urín, pero tiene una característica principal. Comenzaron a desarrollar la arquitectura, porque recuerda que encontraron la primera obra, ¿no? Un cerco de piedra con 2 escalinatas. Entonces se comenzó a desarrollar la arquitectura a través de esas construcciones. Muy bien. Hombre de Chuquitanta, 1600 años antes de Cristo. Su descubridor, al igual que el hombre de Cerro Paloma, fue Federico Engels, pero ya no lo encontraron al sur, sino al norte de Lima. Constituye el primer templo religioso de la costa. Es decir, ¿cuál es la característica principal del hombre de Chuquitanta? Muy bien, que estos hombres constituyeron, ¿no? En la primera iglesia o primer templo religioso en la zona de la costa. Muy bien, ahí hacían sus rituales, sus ofrendas, ¿no? Fueron quienes constituyeron el primer templo religioso. Muy bien, chicos. Seguimos. Recuerdan que estos nombres ya eran sedentarios, ya se establecían en un solo lugar y tienen características muy parecidas a los que actualmente hoy en día tenemos. El hombre de Kotosh. Si observan la imagen, son 2 manos cruzadas, ¿no? También se llama hombre de las manos cruzadas o hombres de Kotosh, ¿sí? En algunos libros lo vamos a encontrar así. Está situado a 3 kilómetros al oeste de la ciudad de los Caballeros de León, a orillas del río Mito. Tiene una antigüedad de 4200 años antes de Cristo. En 1960, una expedición japonesa dirigida por Seiichi Izumi encontró el santuario de las manos cruzadas, considerado como el primer templo religioso del Perú y América. Serían los primeros escultores de barro o de arcilla cocida. El templo de las manos cruzadas es un claro ejemplo de la tradición arquitectónica de los centros ceremoniales de la sierra.
Muy bien. Como observamos en la imagen, estas manos cruzadas fueron hechas a base de barro, ¿no? O de arcilla cocida, como bien dice. También podemos obtener del hombre de Tokosh como característica principal que fueron considerados que ellos formaron el primer templo religioso, ¿no? Pero ya no solamente de una zona, no de la zona de la costa o de la sierra, sino del Perú y de América. Por eso se habla del hombre de Kotosh como también uno de los primeros hombres durante el periodo arcaico, ¿sí? ¿Qué más podemos rescatar o considerar del hombre de Kotosh? Muy bien, que también formaron parte de la arquitectura. Muy bien, chicos. Seguimos. Hombre de Huacaprieta. Se encuentra ubicado en la playa de Chicama, al norte de Trujillo, descubierto en 1946 por el arqueólogo Junius Beard. Tiene una antigüedad de 2500 años antes de Cristo. Sus viviendas eran semisubterráneas. Huaca Prieta cuenta con las primeras vasijas, mates pirograbados, y elaboraron los primeros textiles de algodón sin telar con bordados de un cóndor y de un cangrejo. Muy bien, chicos. Recuerda que mientras vamos avanzando vamos encontrando características similares que hoy en día, ¿no? Han ido desarrollando los hombres, ¿no? Los seres humanos. Muy bien, el hombre de Huacaprieta, que se dice que fue uno de los primeros textileros, ¿no? Porque recuerda que ya comenzaron a usar el algodón y también sus casas no eran ya viviendas, de repente cuevas, sino ya eran semisubterráneas, ¿no? Semisubterráneas. Muy bien, chicos. Dentro de los textiles que ellos fabricaban, ¿no? Que eran a base de algodón, hacían algunos bordados. ¿Representando a qué animales hacían? Muy bien, al cóndor y al cangrejo. Al cóndor y al cangrejo. En sus telares representaban a este tipo de animales. Muy bien, seguimos, chicos. Muy bien, chicos. En estas actividades que les estoy dejando para reforzar en casita, solamente como les he colocado dos cuadros, van a escribir, ¿no? Las ideas más resaltantes de cada hombre que les he explicado. Recuerden que tenemos dos periodos, pero también dentro de esos dos periodos, recuerden que en el periodo arcaico, está dividido en el seminómades y sedentarios. Entonces ahí ya los he juntado todos en un cuadro, pero tú puedes poner en desarrollo cultural que también fue un hombre seminómade o fue un hombre sedentario, ¿sí? Para que puedas separarlo y clasificarlo. Ahí mismo, donde dice desarrollo cultural. Muy bien. Antes de explicarte bien lo que vas a hacer en los siguientes cuadros, vamos a leer lo que nos dice. Los primeros pobladores peruanos. Se desarrolló, como bien les expliqué, el periodo lítico y el periodo arcaico. El periodo lítico comprende 13.000 años antes de Cristo y 7.000 años antes de Cristo aproximadamente. En el periodo arcaico se comprende de 7.000 años antes de Cristo a 20.000 años, perdón, a 2.000 años antes de Cristo aproximadamente. Dentro del periodo lítico se dice que ese es el periodo donde los primeros habitantes vivían cazando, recolectando o pescando. La economía depredadora, ¿no? Hacían lo que era la recolección y la caza indiscriminada, porque recuerda que no tenían todavía mucha conciencia de cómo conservar o hacer una caza de manera discriminada.
Se agrupaban en bandas y se refugiaban en cavernas. Eran trogloditas. Recuerda que vivían en cuevas, ¿no? En cavernas. Las bandas generalmente eran nómades, o sea, no tenían lugares estables de residencia. Por eso decimos que se trasladaban de un lugar a otro. Ya en el periodo arcaico, que es el periodo que muchos habitantes experimentan el cultivo de plantas, es decir, ya aquí estos hombres se volvieron horticultores, pero todavía conservaban algo de los nómades, ¿no? Porque recién estaban abriéndose paso, estaban teniendo mayor conocimiento, entonces eran hombres semi-nómades. También, aparte de la horticultura, que era el cultivo de las plantas, se dio la crianza de animales, como el pastoreo. Recuerda que algunos hombres domesticaban auquénidos, otros domesticaban camélidos, ¿no? Y cuyes también. También se evidencia el tránsito a la vida aldeana, surgiendo la primera tribu, es decir, entre este proceso ya el hombre pasaba a ser sedentario, ¿no? Se produce la existencia del matriarcado, gobierno de la mujer, es decir, donde la mujer toma un rol muy importante, ya no solamente se encarga de recolectar, sino ya de otras tareas como la horticultura o también el pastoreo. Entonces, también por eso se dice que se desarrolla el matriarcado. Asimismo, en el periodo arcaico se desarrolla el arte rupestre, ¿no? Esas pinturas que, que tenían un significado porque en estas pinturas ellos representaban lo que hacían, ¿no? Su vivencia cotidiana. Recuerden que en algunas pinturas, en este arte rupestre encontrábamos en las paredes hombres cazando, de repente hombres cultivando. Entonces así ellos significaban todo lo que vivían cotidianamente. Se cubren con pieles y comienzan a conocer el fuego. Recuerden que en el periodo arcaico uno de los datos principales es que el hombre empieza a conocer el fuego, pero no de manera como actualmente las conocemos, sino emplean diversas herramientas como la piedra y la madera para poder originar el fuego. Muy bien, ya explicándoles estos dos datos tan importantes del periodo lítico y del periodo arcaico, pasamos a lo que es la actividad para reforzar en casa. Si bien es cierto, les he dividido en dos cuadros, periodo lítico y periodo arcaico. Dentro del periodo lítico les he colocado al hombre de paca y caza, de chivateros, de toquepala, lauricocha y paiján. En la siguiente columna les he puesto quién es el descubridor. Ahí van a colocar brevemente el nombre del descubridor, la ubicación y la antigüedad, ¿no? Recuerda que algunos se desarrollaron en Ayacucho, otros se desarrollaron de repente al norte o al sur del país, también pueden ponerlo. Si los datos no están con exactitud, pueden también averiguarlo mediante el internet, pero preferente es los datos que les he venido explicando, ¿sí, chicos? Muy bien. El tiempo de antigüedad sí está en todos los hombres que hemos visto. Y el desarrollo cultural, ahí vas a poner esas ideas principales que rescatamos de cada hombre, del hombre de paca y casa, que es lo que resaltamos, ¿sí? Muy bien. Y así mismo del hombre de chivateros, del hombre de toquepala, del hombre de loricochi y del hombre de paijá. Dentro del periodo arcaico vas a hacer lo mismo. Tenemos al hombre de guitarrero, Santo Domingo, Chilca, Telar Machay, Piqui Machay, Lurín o tablada de Lurín, Huacaprieta y Cotosh. También vas a colocar quién fue el descubridor, la ubicación, la antigüedad. Y en el desarrollo cultural vas a colocar las ideas o características más esenciales de ese hombre, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, como sé que lo van a hacer muy bien, recuerden que la próxima clase o ya llegada una práctica, vamos a hablar un poco o vamos a tratar de estas ideas, tratarlas de dejar bien en claro en la próxima clase de Zoom, ¿sí, chicos? De la clase en vivo. Muy bien, chicos, me paso a despedir y espero les haya agradado mucho el tema. Recuerden que no es todo memorizar, recuerden
sacar las características principales de cada hombre para que se les quede un poco en su cabecita y puedan reconocer, ¿no?, qué ideas son más relevantes que otras. Muy bien, chicos, me despido con besos y abrazos y cariños a la distancia. Espero que tengan un buen día. Chao, chicos, nos vemos. Cuídense mucho.